Hola, espero que este domingo estés de vuelta preparado para escuchar la palabra de Dios y que agarres tu Biblia para seguir el texto y poder meditar en el texto y poder aprender el texto. Una de las problemáticas que tiene utilizar un texto del Antiguo Testamento muchas veces es cómo traerlo a los tiempos actuales e intentar encontrar una aplicación. Así que este texto de Daniel capítulo 3, que es muy interesante, nos muestra mucho de la cultura de Babilonia. Estamos hablando de unos 2400, 2600 años antes de Cristo, aproximadamente. Esta cultura de Babilonia que nos parece muy extraña, era lo normal para ellos y así se manejaba el sistema político, económico y cultural en ese tiempo. Es por eso que al intentar escudriñar estos textos, y aunque la historia es maravillosa y poderosa, tenemos que ver que los medios y las circunstancias son muy típicas de la época. ¿Cómo Dios obraría en una manera similar en este nuestro tiempo? Nos es difícil poder predecir algo así, pero lo que te puedo asegurar es que Dios obra de la misma manera en estos tiempos. La pregunta es, en los tiempos que están por venir, ¿será tan ostensiblemente? ¿Será tan chocante como vemos en el texto? Unos creen que los tiempos futuros por ahí tengan que ver con cuestiones similares a las que vemos en este texto. Yo te diría que no similares en la forma, sí similares en los principios. Por eso cuando uno usa un texto del Antiguo Testamento, tiene que mirar los principios que obran en ese texto, más allá de los procesos culturales, e intentar esforzarnos para comparar. Intentar esforzarnos para intentar ver que Dios está obrando y en nuestra cultura Dios quiere que tengamos el mismo valor, el mismo principio. ¿Serán estos tiempos que avisoran tiempos en los cuales desafíe nuestra fe? Yo creo que sí, por varias circunstancias. Primeramente, después de muchísimo tiempo, en Occidente, se comienza a ver un esbozo, una forma nueva de persecución contra la iglesia. Cuando la iglesia empieza a hacer luz y mostrar que nuestra humanidad y este proceso de deshumanización nos conducen lejos de Dios, cuando la iglesia comienza a expresar lo que dice la palabra, comienza a haber un ataque de los sistemas políticos, de los medios, en contra de que lo de la iglesia es. Y comienza a haber una forma y la iglesia es anticuada, la iglesia está fuera de los tiempos, la iglesia, y no importa qué formato de iglesia, esta forma de empezar a esbozar una oposición a la iglesia en este tiempo y en Occidente comienza a ser notoria. Así que, ¿qué tiene la iglesia, por ejemplo, para decir a todo el movimiento de cuestión de género que intenta imponerse en la educación de nuestros hijos, en nuestra cultura, en los medios de comunicación? ¿Será la iglesia embuida por esto? ¿O podrá la iglesia, aún respetando la libertad del otro, ser la luz? Jesús decía que la luz no se pone para esconderse, se pone en alto. Porque esa es la función. No confundas luz con juicio. Luz es mostrar lo verdadero, lo genuino que Dios creó al ser humano. Así que vamos al texto de Daniel 3 e intentemos, más allá de lo poderoso que es el texto y lo sobrenatural que es el texto,
poder traerlo a nuestro tiempo, sabiendo que la tarea de imponer la cultura predominante para los siglos venideros, como lo fue en el tiempo de Nabucodonosor para esta gente, vendrá en un formato distinto. Podremos darnos cuenta, podremos despertar. Es tan vertiginoso los cambios, son tan rápidos los cambios que acontecen en nuestra generación, que una frase que me pareció tan certera es que lo que sembremos en nuestros hijos va a ser un mensaje hacia el futuro. Y es tan válido como esto. A veces pienso si mi generación está a destiempo. No sé, pero no dejo de pensar esta frase que escuché, que lo que sembramos en nuestros hijos es un mensaje hacia el futuro. Ese futuro, por ahí no lleguemos a verlo, pero el mensaje va a estar implantado en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestros nietos. Y creo profundamente que este mensaje tiene que sellarse con el encuentro personal con Dios, pero también con la experiencia poderosa de ver lo sobrenatural actuando en nuestras vidas. Trata de pensar esto. Y vamos al texto. Estamos en el texto de Daniel 3. Nabucodonosor, luego de la experiencia del sueño de la estatua, uno diría, bueno, después de esta experiencia de la estatua, Nabucodonosor se convirtió. No, muchos poderosos sobre la tierra miran lo sobrenatural, miran la expresión de la fe, pero nunca llegan a convertirse. Así que entre el texto 2 y el capítulo 3, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo pasa, pero este poderoso sobre la tierra, Nabucodonosor, se levantó y dijo, ¿qué mejor que puedo hacer que hacer una estatua para que todo el mundo me adore? Y esto, viste, parece como un aroma, ¿sí? A lo que hoy se llama como esa idea del gobierno mundial. Pero, no sé, pero esta idea de que el que gobierna el mundo se quiera levantar una estatua a sí mismo es muy típico, ¿sí?, de estrategia del diablo. Así que bueno, no sabemos cómo llegó este pensamiento a Nabucodonosor, pero llegó este pensamiento y lo puso en la práctica. Y había un silbito, una trompeta que cada vez que sonaba, había que todo el mundo adorar a la estatua del rey. Y no diría, bueno, pero el futuro será... No, el futuro no va a ser de esa manera. Porque para ellos en esa época era normal. Porque todos los reyes tenían estatuas de sí mismos. Y muchos hacían que sean adorados como dioses. No va a ser algo tan burdo. Va a ser un poquito más sofisticado. ¿Sí? Un poquito más elaborado. Va a ser mucho más ayornado a nuestros tiempos por venir. Pero sí, este desafío que el mundo venidero, sea en lo inmediato o más adelante, va a confrontar, es a la iglesia, a los que creemos en Cristo Jesús. Va a llegar un momento en el cual vamos a comenzar a decir que no, y ese no va a llevarnos a un conflicto donde nuestras vidas estén en juego. Vamos al texto. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 70 codos de altura y 6 codos de ancho y la hizo levantar en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor hizo que se reuniera a los sátrapas perfectos. Y el rey Nabucodonosor hizo que se reunieran a los sátrapas, prefectos y gobernadores, jueces, tesoreros, consejeros,
magistrados y todos los altos funcionarios de la provincia para que vinieran a la consagración de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. ¿Qué ve uno acá? Bueno, ve el gobierno de esa época, ¿sí? El soberano, que era Nabucodonosor, y todo el equipo que lo acompañaba, mostrándole esta gran idea y cómo iba a funcionar. Bueno, el gran equipo ese que está alrededor es como, hoy usa la palabra el círculo rojo. No sabemos qué es el círculo rojo, pero creo que con esto es el grupo que rodea al que gobierna y que le dice lo que le gusta escuchar, ¿sí? Y le dice que es genial, que es inteligente, que es maravilloso. Bueno, ¿vieron? Hay formatos que son muy de nuestra propia humanidad y que se repiten continuamente. ¿Sí? El que lidera, el que gobierna, ¿sí? Llega un momento que prefiere que todo este alrededor le diga que está todo bien, que va todo bárbaro, que es el más inteligente, que es el más importante. Y todo voz disidente es eliminada. Pero bueno, esto es muy propio del ser humano. La pregunta es si hay los hijos de Dios donde Él ya puso en algún lugar determinado, el lugar del conflicto espiritual que puede estar por venir, pero que implica una verdaderamente jugarse por lo que cree. Vamos al texto. Versículo 6. El que no se postrare en adoración, en la misma hora será arrojado dentro de un horno de fuego. Todo aquel que no se sujetara al sistema y reconociera el origen divino del que gobierna, va a ser eliminado. No es que habían inventado este horno especialmente para esto. Esto ya estaba en el sistema, ¿sí? Iba a ser ejecutado, iba a ser puesto preso, iba a ser, hoy día puede ser multado, puede ser perseguido por, no sé, sería por el INADI, por ejemplo, o por cualquier formato humano que no acepte, ¿sí?, un pensamiento diferente y que quiera obligar al otro a pensar como él piensa. Este ejercicio y esta práctica estaban funcionando lo más bien, salvo ¿con quién? Con aquellos que pertenecían al pueblo de Dios, el pueblo judío que había sido llevado cautivo a Babilonia. Así que astutamente todo ese grupo que le decía al rey lo que quería escuchar y que habían perdido el primer encuentro con Daniel y el sueño revelador, empieza a encontrar en esta forma una forma de eliminar a los judíos que estaban en el poder, es decir, al pueblo de Dios que estaba en el poder. Recuerdan que los amigos de Daniel eran gobernadores sobre Babilonia junto con Daniel. Tomando la palabra, versículo 9, dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has decretado que todo hombre que oiga el son de la corneta y del silbato, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre en adoración, se ha arrojado dentro del horno de fuego abrasador. Versículo 12. Pero hay ciertos varones judíos a quienes encomendaste la administración de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te guardan ninguna consideración, ni adoran a tus dioses, ni han adorado la estatua de oro que hiciste erigir. Y acá viene por ahí el conflicto. ¿Qué están diciendo? Estos hombres que gobiernan para colmo deberían ser el ejemplo
de la nueva cultura. Estos no hacen lo que vos dijiste que deberían hacer. Estos no adoran los dioses, estos no aceptan la cultura, estos no aceptan el formato de familia, estos no aceptan las cuestiones de género, estos no aceptan, y ahí va a haber una gran lista. Estos no se dejan dominar por la cultura imperante. Estos tienen su propia cultura. Y acá viene el verdadero conflicto espiritual. ¿Cuándo será el punto en el cual esto acontezca? Nadie sabe. Pero si hay algo claro, que los tiempos que nos tocan vivir, la deshumanización que nuestra humanidad está teniendo, está llamando a la Iglesia a repensar, a analizar, a hacerse escuchar. Ojalá la Iglesia lo haga no con los métodos humanos, sino con lo sobrenatural, con lo espiritual y con lo que Dios comienza a hacer. Dios va a hacer su movida y va a mostrar el mover de la Iglesia en el próximo siglo. Este siglo que ya comenzó, Dios aún todavía no ha mostrado su mover. ¿Por qué? Porque la Iglesia sigue enganchada en el siglo pasado. Sigue presa de la cultura del siglo pasado, que nos mantuvo bastante entretenidos y acordes. Pero este siglo que comienza se ha mostrado claramente el propósito, el impulso del diablo sobre la humanidad. ¿Tendremos que orar y encontrar? Por supuesto que sí. ¿Tenemos que readaptar todo lo que conocemos? Yo creo que sí. Por ahora la Iglesia simplemente quiere construir lo que había. Dios quiere construir lo que viene. Y aquellos que estén sensibles a la voz de Dios son los que construirán lo que viene. Y otros construirán el pasado. Pero que esto que viene no altera el mensaje. No altera las buenas noticias. El mensaje es que sigamos anunciando hasta lo último de la tierra que Jesucristo reconcilió Dios al mundo con él mismo. Y que el cambio de rumbo hacia Dios es una decisión que cada uno debe tomar para enmendar, para volver a reconectar nuestras vidas con Dios. Bueno, versículo 13. Entonces Nabucodonosor, con cólera y furor, mandó traer a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales fueron llevados de inmediato ante el rey. Nabucodonosor tomó la palabra y le dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que vosotros no rendiréis culto a mis dioses, ni habéis adorado la estatua de oro que yo hice levantar? Así que este poderoso lo llama y dice: ¿es verdad que ustedes no aceptan esto? ¿Es verdad que ustedes están luchando contra el homicidio de los por nacer? ¿Es verdad que ustedes están en contra de la ideología de género? ¿Es verdad que ustedes están...? Y les llamó a preguntar. Porque esto es lo que viene. Esto es lo que se va a implantar. Esto es la desnaturalización de la familia, la ruptura del modelo familiar. Este es el mundo que va a venir. Y la pregunta es, dice, bueno, che, pero es verdad esto. ¿No está fuera de moda?
no estás pasado el tiempo, no estás, no es muy antiguo lo tuyo. Yo creo que muchas veces nos chocamos con esto. No sé si te pasa, a mí me pasa. Nos encontramos en circunstancias que muchas veces amerita cómo llevar la palabra de vida sin necesariamente emitir un juicio sobre la persona. No se trata de juzgar, se trata de comunicar un mensaje. Y aún todavía la iglesia no está encontrando la vuelta a esto. Porque nosotros mismos no encontramos muchas veces la vuelta a esto. Pero si vos te propones no juzgar y te propones llevar el mensaje sin religiosidad, estaremos encontrando el camino de comunicar la verdad de una manera transformadora y restauradora. Entonces le dice el rey Nabucodonosor, ahora pues, dice muchachos, le da una oportunidad. Si al oír el son de la corneta, del silbato, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zamponia, son todos instrumentos que no conocemos, pero que eso era muy de la época, ¿sí? Hoy qué habría, bueno, no sé, la música techno, ¿sí? Creo que ya la guitarra y la batería quedaron de moda, pero bueno, no importa. Dice, y de todo instrumento de música, ¿estáis dispuestos a postraros en adoración ante la estatua que he hecho? ¿Os irá bien? ¿Qué le dice? Bueno, mirá, si vos empezás a incorporar, ¿sí? La ideología de género, los valores de este mundo, te va a ir bárbaro. Si el Estado te va a subvencionar, te va a dar un premio, eso pasa en el mundo actualmente, ¿no? Pues son muchos congregaciones tradicionales comienzan a hacer casamientos con personas del mismo sexo. Muchas congregaciones denominacionales comienzan a ordenar, ¿sí?, a personas que están casadas con personas del mismo sexo. Esto no está pasando dentro de 150 años. Esto está pasando en el mundo actualmente, aunque es poco por ahora. Lo que pareciera ser es que va a ser más abundante en lo que viene. Así que dice, bueno, si vos cambiás y dejás esta manera vieja de pensar, ¿sí?, prehistórica, te va a ir bárbaro. Vas a tener el favor de los gobiernos, te van a subvencionar, te van a dar plata para que levantes una iglesia enorme, etcétera, etcétera. Pero si no haces, acá se te dice, pero si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego abrasador. Que dice, pero si no lo aceptás, te vamos a dar con todo. Eliminarte si podemos. ¿Sí? No va a haber término medio. O incorporás o vas a ser condenado. En diferentes formas. Primeramente, no subvencionándote, no permitiéndote, sacándote, no sé, la matrícula de culto, el registro de culto. Te van a sancionar sacándote el registro de culto, multándote, amenazándote de irte preso, etcétera, etcétera. Dice, pero, ¿están así? Bueno, en Europa ya no solo una sola vez se está repitiendo este fenómeno. Acontece hoy en nuestro tiempo, no ya con este esbozo, no ya con esta forma, pero puede pasar. En Estados Unidos, a aquellos que predican en contra de estas cosas, les quitan las posibilidades de los beneficios impositivos que tienen las iglesias. ¿Por qué? Porque Mamón es una forma de control.
Muchos ceden ante estas cosas y otros se mantienen firmes ante estas cosas. Pero esta disyuntiva va a ser cada vez más clara, va a ser cada vez más marcada. Por eso yo vuelvo a esta idea, ¿no? Lo que sembremos en nuestros hijos va a ser un mensaje hacia el futuro. Los que sembremos en nuestros hijos va a ser un mensaje hacia el futuro. Pero no sembrar un concepto, no sembrar un formato religioso. Tenemos que sembrar en nuestros hijos, en nuestros nietos, un encuentro con Dios. Porque no hay cosa que marque y selle a fuego, que es la marca de encontrarnos con Él. Y hay una pregunta clave en el texto que leí recién. Le dice, bueno, dice Nabucodonosor, ¿y qué Dios os podrá librar de mis manos? Este Nabucodonosor que no conocía a Dios, pero que había visto como Dios obraba, estaba tan creído de su sistema que le decía, mira, nadie te puede salvar del horno abrasador. Nadie te puede salvar de lo que yo tengo preparado si no haces lo que digo. Y esta respuesta, la de Sadrach, Mesach y Abednego, es la respuesta que muestra su fe. Ellos no sabían lo que iba a pasar, pero no importa lo que pasara, ellos sabían su pertenencia espiritual. Versículo 16. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no tenemos por qué responderte sobre este asunto. Y esto es muy fuerte, ¿no? Como diciendo, bueno, yo estoy en este gobierno, pero no respondo a tu autoridad. Le dicen, mi autoridad no sos vos. Mi esperanza no sos vos. Mi guía no sos vos. Mi economía no sos vos. He aquí, versículo 17, nuestro Dios a quien servimos existe. Y esta es la primera afirmación poderosa. Miren, dice, está todo bien lo que ustedes quieran hacer, pero mi Dios existe. No es un cuento, es una experiencia poderosa que me conecta con Dios. Es realidad. Eso está diciendo. Nuestra fe es una realidad. No es un concepto, no es un pensamiento, es una realidad transformadora. No es que controlemos a Dios, Dios nos guía y nos lleva por su camino. Él tiene poder, oh Rey, para librarnos del horno de fuego abrasador y librarnos de tus manos. Que le dice, bueno, yo creo en un Dios todopoderoso que me puede absolutamente librar de tu sistema económico, ideológico, que quiere implantarse totalmente en este lugar. Pero le dice, mira, este Dios puede salvarme, puede sacarme de tus manos. No dice que lo va a hacer. Eso cuando a uno le quiere decir a Dios lo que tiene que hacer con nosotros. Le dice, mira, Dios tiene todo el poder y puede sacarme de tus manos. Dice, y aunque no lo haga, y creo que esta es la más poderosa declaración de fe. Y aunque no lo haga, oh Rey, entiende que tampoco daremos culto a tus dioses, ni nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. Está diciéndole, mira, yo estoy dispuesto a dar mi vida por lo que creo. No importa lo que quieras castigarme.
no me preocupa. Yo no voy a decir lo que vos querés escuchar, ni hacer lo que vos querés que hagamos. Es poderosa, ¿no?, esta declaración. ¿Cuántas veces callamos por quedar bien? ¿Cuántas veces hacemos silencio por no parecer desubicados? Por miedo a la condena social o la condena de los más cercanos. Estos tiempos son los que nos están tocando vivir. Estos tiempos con una iglesia que simplemente está preocupada y preocupada por restablecer el culto del domingo. Volver al formato del siglo pasado. No es que eso esté mal. Lo que digo que la única preocupación de la iglesia es esta. Y no intentar que Dios nos muestre cuál es el formato de la iglesia del siglo venidero. Yo no creo que Dios invente algo mucho más nuevo. Yo creo que Dios existe lo mismo. Y Dios nos enseña a ser discípulos. Y a ser discípulos a las naciones. Este discipulado de Jesús puede estar en el anonimato, puede estar en la catacumba, puede estar al público sobre una avenida, pero debe ser un discipulado. Y importa el tiempo que venga, será como será, de acuerdo a las circunstancias. Que la cultura en la cual nos toque vivir demande. Porque la forma no es lo importante, sino el contenido de este discípulo. De este discipulado poderoso. Hoy nos encontramos en el proceso histórico en el cual los hijos de la fe no están en la iglesia. Y tenemos que profundamente meditar en esto. Profundamente. Y yo creo porque no impactamos en una vida de experiencia de fe genuina. Y nos conformamos con un formato religioso. Porque nuestras familias muestran el poder de Dios. No que mande mis hijos a la iglesia para que les muestren el poder de Dios. Y acá es cuando debemos volver a remirar la familia y con los desafíos que tenemos por delante, sin juzgarnos a nosotros mismos, empezar a buscar profundamente que Dios se manifieste en nuestras vidas. Porque no hay nada que impacte más cuando veo la realidad de Dios obrando en medio nuestro. ¿Qué es lo que le pasó a Nabucodonosor? Aunque no lo haga, oh rey, entiende que tampoco daremos culto a tus dioses, ni nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. Nabucodonosor entonces, lleno de furia contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y esto es muy interesante, ¿no? No estamos en un tiempo de furia todavía, de la cultura de este siglo contra la iglesia. Hay apenas unos enojitos. Pero habrá un momento tal vez de furia. Y dice el texto, y con el rostro desencajado ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a algunos de los hombres más fornidos de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y los arrojaran al horno en llamas. Así estos varones fueron atados con sus zaragüeyes, sus túnicas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego abrasador. Y por cuanto la orden del rey era apremiante y el horno estaba demasiado caliente, las llamas abrasaron a los hombres que habían arrojado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Es decir, que fueron heridos, lastimados, fueron muertos por estas llamas, los hombres que los llevaban. Mientras los 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, caían atados dentro del horno de fuego en llamas. Bueno, estas son las historias más pintorescas, ¿sí? Esta y la del Foso de Leones son históricas,
¿sí? Que uno recordaba de niño ser contadas estas historias. Ahora yo te hago una pregunta, ¿sí? Preguntale a tus hijos, si son chicos, o a tus nietos, si saben quién es Sadrach o Abed-Negó o Daniel. Y vas a entender a lo que me refiero cuando te digo que el mensaje que plantemos en el corazón de nuestros hijos y nuestros nietos es un mensaje al futuro. Medir saber cuánto saben de esta historia. Y vas a un termómetro, ¿sí? Un termómetro para saber qué está pasando. Entonces el rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó de repente y preguntó a los de su consejo: ¿no fueron 3 los varones que cayeron atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Pero él respondió: mirad, estoy viendo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Bueno, ya que en el hecho impactante, ¿no? Lo sobrenatural, el rey ve que lo que todo había planeado, estos tipos no se quemaban. Era sobrenatural para su tiempo. El milagro estaba aconteciendo. No solo esto, sino que en ese grupo había un cuarto, que no sabemos quién era, pero que, como lo describe, no era humano, posiblemente un ángel, un mensajero, que estaba ahí cuidando a los hijos de Dios. Y acá viene algo que tienen que entender. No solo Dios actúa con nosotros, Dios actúa con todo el ejército de los cielos e interviene en cuestiones esenciales en la cual Dios está diciendo: si yo puse a este en este lugar, nadie lo puede sacar. Si este que está en este lugar tiene un plan de Dios, nadie lo puede tocar. El tema es saber que ese lugar es el lugar en el cual Dios me puso ahí porque tiene plan. Yo te diría que todos tenemos plan de Dios en diferentes formatos y formas y lugares, pero que si soy luz, es plan de Dios. La pregunta es: ¿estoy dispuesto a experimentar esto? La pregunta es: ¿estoy dispuesto a expresar una expresión semejante? Dice: mira, mi Dios es todopoderoso, pero aunque decida no salvarme, yo no voy a doblegar. ¿Qué hay detrás de esto? Hay una experiencia genuina de encuentro con Dios. Qué importante, ¿no? Qué maravilloso. Es decir, lee la historia y es sobrenatural. Y tratemos de traerla a nuestro tiempo. No se va a gozar de la misma manera. No va a haber un Nabucodonosor, no va a haber un dictado de una estatua. Pero siempre el principio espiritual va a ser el mismo. Intentar que nuestros valores en Cristo sean renunciados y todos aceptemos la cultura que se quiere imponer en este tiempo. Y este es el desafío. Este es el desafío. Poderosísimo. Por eso la iglesia no puede utilizar los mecanismos que el mundo utiliza para batallar o para intentar modificar, como aconteció con el aborto en nuestro país, creyendo que las marchas y la movilización, método usado por la política, era válido para la iglesia. Esto significa que la iglesia todavía no tiene una guía de Dios. Uno dirá: bueno, ¿y qué hacer? Primero, hacer lo que tenemos que hacer. Anunciar las buenas noticias. No salir a juzgar. Anunciar el amor de Dios. Porque lo único que puede modificar al ser humano es reconectarlo
con Dios. Esta reconexión con Dios es la experiencia más poderosa que existe sobre la tierra. Después Dios, en cada persona que Él puso, hará un milagro o no hará un milagro, pero no importa. Mis valores y mi fe van a ser profundamente claros y no van a claudicar. ¿Te animás? ¿Te animás a que nuestros hijos y nuestros nietos, en ellos podamos sembrar el mensaje que vamos a enviar al futuro? No digo que no tengamos tarea por hacer nosotros. Bueno, hay tarea para hacer. Pero piensa esto. Lo que sembremos nuestros hijos y nuestros nietos es el mensaje que estamos enviando hacia el futuro. Podés este mensaje sacarle todo lo religioso, sacarle todo lo accesorio, que sea experiencia de reino. Te animo a eso. Te animo a que juntos intentemos. Después, bueno, por ahí digo, esto es lo que Dios puso en mi corazón. No sé cuándo Él viene, ni qué va a pasar dentro de 10 años, ni qué va a pasar el próximo año. No tengo ni más pálida idea. Pero lo que te digo es que el esbozo del cambio cultural ya está entre nosotros. La imposición de una nueva cultura viene a toda marcha. ¿Cuál es el lugar de la iglesia? Descubramos juntos la voluntad de Dios. Pero recordá que nuestra tarea no terminó y que el mensaje que sembremos en nuestros hijos y nuestros nietos va a ser un mensaje hacia el futuro. ¿Te animás? Oramos juntos. Padre, enseña a esta mi generación no solo a hacer la obra que nos toca a nuestro tiempo, sino a sembrar un mensaje poderoso en nuestros hijos, en nuestros nietos, como una forma de enviarlo hacia el futuro. Pero un mensaje que esté sellado con la experiencia, el encuentro contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Te animás? Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Lee el texto de Daniel. Reléelo. Tráelo del pasado hacia el presente. Intenta tomar los principios que hay ahí y empezar a vivirlo. Porque creer es la experiencia del reino en medio de nuestro tiempo. Nos vemos.